Hola, 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 bienvenidos. Hoy iremos hasta el fondo con un nuevo episodio de Al Pan Pan, extrañando esta tarde a nuestro compañero Manuel Canela, que no estará con nosotros ya que se encuentra cumpliendo con asuntos y temas personales y familiares. Yo soy Soraya Castillo y como en cada oportunidad, en cada episodio, es un inmenso placer reencontrarme con todos ustedes que nos siguen a través de Panorama Podcast, de todas nuestras de las plataformas digitales, todas nuestras redes sociales, de Instagram, de YouTube. Agradezco muchísimo tantos comentarios, pero aprovecho para pedirles a todos esos que nos hacen comentarios tan positivos y tan halagadores que busquen nuestro canal de YouTube Al Pan Pan. Aproveche y suscríbase, active las notificaciones, o sea, dele a la campanita, como se dice, y hágase parte de esta comunidad que va creciendo, siempre con temas que procuran un bienestar ciudadano desde el aspecto político, social. Estamos tratando de brindar nuestro aporte para tener, aunque suene a cliché, un mejor país, una mejor sociedad. Nosotros en esta oportunidad tenemos el grandísimo privilegio de contar con la presencia del doctor José López Mena, destacado psiquiatra con una vasta experiencia en el campo de salud mental. Y en este encuentro vamos a tratar de encontrar junto a él que nos ayude a adquirir o a saber por dónde se buscan esas herramientas que nos ayuden a, atiendan bien, sanarnos el coco, así como suena. Abordaremos temas que nos preocupan profundamente, que es la salud mental. Y es que en nuestro país la salud mental no es solo un problema, o no debería ser solo un problema individual, sino también un problema ciudadano y social, porque afecta a todos los niveles a nuestra sociedad. Y a pesar de su importancia, la salud mental recibe muy poca atención de parte del Estado. A menudo las personas que sufren problemas mentales son estigmatizadas. Por lo tanto, se hace necesario, es vital que normalicemos la conversación sobre la salud mental para poder avanzar como sociedad. Nos dejamos ayudar esta tarde del doctor López. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y gracias por esa alta sensibilidad con los temas y la profesión que uno hace, que realmente busca en estos espacios crear conciencia, como tú dijiste, romper el estigma y poder llevar el mensaje de que las enfermedades mentales, si uno las promueve, también se previenen, ya que solamente vemos la parte del tratamiento y de que todo lo que se escucha, se lee, y por eso cargamos con esa parte negativa de que el psiquiatra es igual a pastilla, aunque es cierto, pero si hablamos un poquito de cómo prevenir las enfermedades mentales, nos ayuda a poder hablar de tratamientos que sean prevenibles y por ende tratamientos que tengan un corto tiempo o un espacio de tiempo en el cual se pueda retirar la medicación. El estado de salud en República Dominicana indica lo siguiente. República Dominicana, de acuerdo a estudios a los cuales hemos tenido acceso, dice que está en el puesto número 14 de América en términos de personas con problemas de salud mental y es el número 1 en Centroamérica. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe esta situación y qué medidas sobre todo se toman a nivel de políticas de gobierno para abordar estos temas? Tristemente, pues como decía, lo que es tema de promoción y prevención en salud mental, vemos que es nulo. Pasan los días o las fechas importantes como la prevención del suicidio, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial de la concientización del trastorno bipolar, y no vemos ninguna información que sea de parte del Estado o a veces de las mismas instituciones privadas, en el cual pues crean conciencia con respecto a estos temas y nos hace pues que toda persona que lo haga lo tenga que hacer, el buscar el servicio lo tenga que hacer de una manera autónoma o que es costoso, que es costoso. Y pasa también la otra parte, que cuando desean tener un servicio o un acceso a las entidades públicas, hay una lista de espera o se le dificulta el acceso, ya que hay una menor cantidad de camas a la población que realmente necesita el Gran Santo Domingo. Creo que
si mal no recuerdo, alrededor de 32 camas para unidades de intervención en crisis es lo que hay en nuestros hospitales generales, ya que el hospital psiquiátrico fue cerrado como hospital y se quedó... Famoso 28. El famoso 28, y se quedó como un centro de rehabilitación psicosocial en donde pues las personas que necesitan una larga estadía permanecen ahí con miras a rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. ¿Y qué pasó con Reside, doctor? Era del gobierno anterior y se empezó a instalar con mucha alaraca. No tengo el conocimiento, pero no sé si a eso se le ha dado continuidad y si está funcionando. Creo que sí, que está funcionando. Se amplió un poquito el servicio en la parte de la consulta externa, pero la fortaleza de Reside en su momento era la rehabilitación psicosocial, no solamente la consulta externa, porque las consultas externas se hacen en los hospitales y es un servicio en donde se miraba a la parte de la psiquiatría comunitaria, que es el único de los pocos que existen. En Salcedo también hay un centro de rehabilitación psicosocial, que son los únicos dos que existen en el país, y pues había un programa que era el de Hogares de Paso, que estaba próximo a aperturarse, que yo sepa, que haya visto en la prensa, no ha habido ningún avance. Dejo el espacio abierto a que en los comentarios si tengo la información errónea, pues que corrijan. Y ahí vemos la carencia de que cuando yo necesito información, cuando tengo un familiar con una situación de salud mental, muchas veces yo no sé a dónde llevarlo, no sé a dónde acceder a buscar el servicio. Hasta que no nos pasa, es que conocemos, y pasa que entonces que después que vas no hay sí, la porque cama. usted mencionaba 32 camas. Al hablar yo de Reside, lo que sí conozco es que cada hospital, cada centro público de salud debe tener un área, una ala destinada a personas con una necesidad de salud mental. Me refiero para internamiento, para tratamiento. Eso cuenta la gente con ello, porque he escuchado a una cantidad de personas que, como ya decía usted ahorita, que no tiene a dónde acudir con un familiar. Estamos hablando de personas sin posibilidades, sí, con escasos recursos. Y nos pasa a nosotros mismos como profesionales, cuando tenemos en la consulta una ideación suicida estructurada, que tú le planteas el ingreso y que realmente no tienen los recursos para hacer un ingreso porque ya hicieron el esfuerzo de hacer la consulta de manera privada y no tienen el recurso para hacer un ingreso de manera privada, y uno escribe en los grupos de los colegas en donde hay una disponibilidad de cama y no hay. O sea, hay incluso hasta lista de espera, o lo mandan al hospital, lo medican y se quedan con los contactos para avisarles desde que haya una disponibilidad de cama. Y estamos hablando que es un tema de salud, o sea, no hay que verlo como un tema social. Y a eso iba, entonces no se reconoce como un problema, porque el que va con un preinfarto, el que va con un ACV o con cualquier otra condición, pues automáticamente se le entra hasta por emergencia, como se tratan este tipo de cualquier dolencia, sí, que una persona que llegue. Entonces, en el caso de salud mental, ¿no? Medicarlo y mandarlo a su casa, concientizar un poco a la familia. Y está el otro tema que es costosa, es la medicación psiquiátrica, que yo entiendo que a veces las mismas autoridades no entienden que el servicio de salud mental es costoso. El rendimiento del tiempo en la consulta de un psiquiatra a nivel público y privado necesita agotar media hora, 45 minutos con una persona para poder hacer un buen anamnesis, un buen cuadro clínico, una buena historia clínica en donde yo pueda tener ese posible diagnóstico y todas las pruebas. Y no es una reunión de un día, no. Eso requiere de un seguimiento y a veces muy largo. Y todas las pruebas psicoanalíticas que se hacen, que para eso se necesita un psicometrista, y son pruebas que son costosas. Entonces, no es como la de las otras especialidades que las aseguradoras lo tienen dentro de su cartera de servicios, y mandar a hacer un hemograma o cualquier otro análisis que uno lo manda a hacer para descartar cualquier patología orgánica, pero cuando tú decides que tienes que hacer test de personalidad, test para descartar si hay algún déficit de atención, eso no lo cubre el seguro, y estamos hablando de que a eso se le suma la receta que le hiciste como psiquiatra, más la visita al psicólogo, más la próxima consulta que te quiero ver en una semana, 15 días, no hay bolsillo. Mucha gente que abandona el tratamiento precisamente por eso. Yo no puedo estar todos los meses, eso es un sueldo. Yo no puedo estar cada 15 días yendo al psiquiatra o yendo al terapeuta,
porque eso es un costo bastante alto. Y en cuanto a los medicamentos, son muy pocas las aseguradoras y de acuerdo al plan, tal vez muy alto que una persona tenga para que le cubra una parte de esos medicamentos. Sí, y cuando uno trata de poner un fármaco que esté en la botica o en Promese, pasa que hay carencias, o sea, los mismos pacientes te dicen que tienen dificultades para encontrarlo, que no es que uno como médico quiera utilizar fármacos de farmacia, sino que el poco acceso y también el listado de medicamentos que se debería de actualizar. Cuando uno habla de antidepresivos y busca dentro de las opciones que tiene Promese, solamente tenemos los tricíclicos y los IRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Creo que no han agregado duales, o sea que son moléculas que son un poquito antiguas, que los efectos adversos son molestos para el paciente, entonces uno no quiere causar esto, ya que la resistencia que hay de ir a un psiquiatra, primero. Segundo, que yo le cause efectos secundarios también por el tratamiento, va a haber una mayor tasa de abandono hacia la medicación y de abandono hacia la consulta. De ahí vemos que el problema social que la mayoría de las veces se ve con los temas de salud mental es las personas que están en situación de calle, que retomando un poquito Reside, fue ahí donde nace la necesidad de crear a Reside y se empezó a ver de que no era una atención específica que había que darle a esta población, sino que habría que ampliar la visión de la salud mental y pues se hizo lo que se hizo de que los servicios de salud mental estuvieran en todos los hospitales para que evitemos que las personas terminen en situación de calle. La mayoría de la gente, escuchaba yo a alguien decir en estos días, la mayoría de la gente en estos tiempos, no solamente en República Dominicana, tal vez en otros lugares del mundo, parece infeliz. Vive una vida de rutina, de trabajo, de tristeza, del día a día. ¿Por qué usted cree que pueda ser así o que la gente vive así? Nos hemos programado y básicamente yo creo que lo que uno trabaja ya lo debe, o sea que la vida socioeconómica que llevamos no me da ese rango de disfrute hacia el ingreso que yo estoy teniendo. Vemos que las horas laborables se han extendido. Qué lindo era cuando se respetaba, aquí creo que hay algunos campos o sectores. La siesta, el ir a la casa de 12 a 2, ¿verdad? Sí, y de que tú no recibías una llamada y si recibías una llamada a esa hora te pedían disculpas. Mira, discúlpame que te esté molestando en tu hora de almuerzo. Hay países en los que está ya penado por la ley llamar a un trabajador fuera de la jornada laboral, porque que eso se debe respetar. Y vemos que con el acceso a las personas a través de todas las redes sociales y del teléfono, o sea, antes tú ver un artista, tener contacto con un artista era en un concierto o que te lo encontraras por casualidad. Ahora con un celular tú sientes que perteneces y que esa persona te pertenece. Y respondiendo a tu pregunta, pues el no tener horarios, o sea, el siempre estar o querer estar disponible, el no saber cuándo yo cierro, cuándo yo abro, cuándo yo estoy para mi familia, cuándo yo dejo de ser profesional y me convierto en padre, me convierto en hermano, porque lo vemos en los restaurantes, de que tú sales y tienes una comida familiar y está cada uno con un aparato, con un teléfono en la mano. Entonces, el tú poder tener ese contacto con tu ser querido y poder también palpar qué le está pasando, se ha perdido. Pero ya hay gente que dice que es imposible soltar estos aparaticos. Yo digo que sí, que es posible. Tú le puedes poner horario, así mismo como eso vino y entró en tu vida y te ayuda a muchas cosas. Tú eres quien controla eso, no eso te controla a ti. Y el que adaptes a tu público, a tu persona o a tu familia, que de tal hora a tal hora yo no estoy disponible, o si me necesitas estoy en la casa, me puedes llamar a la casa, que eso es algo que se ha perdido. Ya hay gente que no tiene, que ha retirado hasta el servicio fijo de telefonía de la casa. Fijo, sí. Y me llama también la atención que yo tengo que pedirte permiso para llamarte. Sí, o sea, antes de hacer una llamada era algo normal y eso te quiere decir que el hablar y el tener el contacto a través de la voz se ha perdido por el tema del WhatsApp, de tener un contacto escrito, lo cual te dice a ti que
tú eres multitasking y tú estás respondiendo a un montón de personas porque una sola llamada te quita el tiempo para tú seguir atendiendo a todos los demás. Decía hace un momentito que lo que queremos, a donde queremos, eso también lo trae las redes sociales. Vemos lo que tiene el otro, lo que tiene el vecino, lo que tiene el amigo, lo que tiene fulano, y estamos trabajando en cierto modo para adquirir. Somos más... vivimos más por lo que tenemos que por lo que somos, o por competir porque yo también quiero tal o cual cosa. Yo quiero para mis hijos el mejor colegio, yo quiero el campamento para mis hijos, pero ¿a qué precio? ¿A dónde nos puede llevar eso? ¿A tener menos tiempo con la familia? O sencillamente a vivir en un estado de ansiedad que nos puede llevar a enfermarnos. O de hiperproductividad, de que yo tengo que trabajar también sábados, quizás algunos domingos por poder costear eso. Y además, ¿quién me dijo a mí que ese es el mejor colegio? Que ese es el mejor producto. Es los estándares que nos están marcando las mismas redes sociales, los comerciales, en lo cual tú te haces un constructo de que si tú no estás dentro de ese estándar, tú no estás o tú no perteneces a esa clase. Otra cosa que nos está haciendo daño es la inmediatez. O sea, si antes yo quería comer algo de la calle, yo tenía que pararme, cambiarme, salir. Ya no, ya desde la comodidad de mi casa, acostado en la cama, yo lo pido y van y me lo llevan a mi casa. O sea, hasta un helado, que es algo que se derrite. Y esa inmediatez nuestro cerebro no entiende de que la vida son procesos. Entonces le pasa a los jóvenes que no entienden que es proceso. O sea, para tú llegar a donde tú estás hoy en día, a ti te tomó años, y esos años fueron de día a día, de tú hacer un esfuerzo y de tú dedicarle un tiempo a cada cosa para tú poder lograr lo que tienes. Ellos solamente están viendo el resultado final porque las redes simplemente te enseñan de que tú puedes llegar ahí con un brinco, con un salto, con un golpe de suerte, y eso es 1 en 1.000.000. Desde una perspectiva psiquiátrica, ¿cómo se definiría, cómo usted definiría la felicidad? La felicidad, entre comillas, porque no hay tal felicidad. Pero el vivir un poco más alegres, conformes, aceptando que la vida es de momento, pero ya desde una perspectiva, como dije, psiquiátrica, que es estar feliz, es cuando hay esa liberación de dopamina, esa liberación de serotonina, en donde tú mismo lo sientes, post ejercicio, post comer algo que sea agradable para ti, pues compartir una actividad que sea recreativa. Tú sientes esa inyección de felicidad, que no son más que esos neurotransmisores haciendo su papel. Lo único que es pasajero, es efímero. Entonces, dentro de la receta siempre del psiquiatra, yo creo que de todos los médicos, está esa parte: haz ejercicio, dedícate tiempo a ti, sepárate del celular. Si vas a hacer una actividad que sea para ti, trata de dejar el celular aparte, o sea, lejos de ti. Ya hoy en día, con tanta tecnología, tú puedes a través del reloj organizar tu música y poder dejar el celular en el vehículo y no tener que ir, porque desde que tú vas queriendo cambiar el playlist te llega un mensaje y ya tú te desconectas. Entonces, esa conexión que uno tiene que hacer, que ahí viene la parte del cortisol, que te ayuda a bajar un poquito ese cortisol y no nos enferma tanto, porque también estamos viendo otras enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión en personas cada vez más jóvenes, en donde también buscamos esa remuneración con el tema de la alimentación. Y hoy en día también nos exigen el tener un cuerpo de tal forma en el cual, si yo no clasifico con eso, busco otras opciones que sean de manera casi inmediata ante ese mal comportamiento que yo tuve con mi cuerpo, el balón gástrico o cualquier otro método quirúrgico en donde pues yo tengo esa pérdida de peso, y vemos que eso es algo emocional, que tú no has tenido una buena relación contigo y con los alimentos, y que tú estás manifestando a través de la alimentación. Es una droga como otra cualquiera, claro, la que se recurre, por decirlo así, no sé si... No, y los azúcares son una droga. Que se recurre a ello, como en estos días dijo un comunicador, yo no voy a decir su nombre porque siempre he diferido con él en casi todo, que todos necesitamos de drogas. Sí. Lo que pasa es que el cerebro es un órgano que siempre busca placer. Tú te levantas buscando placer, que voy a desayunar. Termina de desayunar, piensa de una vez que voy a comer o que voy a merendar. El cerebro está hecho para eso. Incluso cuando tú ves que entras a que te compraste algo que tú quieres, no pasan 10, 15 minutos, ya tú estás pensando en qué otra cosa, o eso necesita algo más. Si te compraste un celular, entonces el forro del celular o cualquier otro
disparate que tú te creas la necesidad de tenerlo y es tu cerebro buscando placer. ¿Hay una diferencia, se puede señalar una diferencia significativa o no entre los niveles de depresión o de ansiedad entre personas con más recursos o con menos recursos económicos? Vemos que la enfermedad mental no respeta sexo, raza ni clase social. La diferencia te diría que es en el acceso al servicio, pero la idiosincrasia del dominicano, del que se tiene que levantar, que es chiripero, que se tiene que levantar con la preocupación de que yo tengo que salir a buscarle el moro, la comida del día, vamos a decir que no le da chance a ese cerebro a ocuparse. Tenemos que estar ocupados, preocuparse, sino porque está ocupado. Exactamente, y sin embargo lo vemos que las mayores tasas de suicidio son en los países del primer mundo, en donde tienen casi todo resuelto. Creo que Suiza es uno de los que tiene la mayor tasa de... Que pensaría uno que pudiera ser el último, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces es la idiosincrasia, y cuando tú lo ves en consulta y tú ves personas que tú dirías, wow, tienen la vida resuelta y sin embargo están sufriendo, y lo vimos en artistas como Robbie Williams, que se suicidó y era una persona que vivía de hacer comedia y de hacer feliz a la persona, y tú dirías, wow, o sea, qué persona que tenía todas las herramientas para sacar una sonrisa y monetizar eso de generar felicidad a otro, como él era depresivo. Entonces esto no respeta, hay que verlo como una enfermedad en donde el que tú seas atlética, el que tú seas esbelta, el que tú hagas ejercicio, no te excede a ti de que vayas a sufrir de hipertensión o que vayas a sufrir de diabetes, porque tenemos órganos como cualquier otro y se enferman, y así mismo en la mente. Pasa que la mente, cuando la buscamos, no es tangible, sino que la mente son... O sea, que no pueden hacer un análisis de sangre para decir los valores le salieron a tanto, y entonces que incluso en los lugares de trabajo se crea, porque yo he escuchado a personas que se les hace muy difícil, que manejan temas de depresión, de ansiedad, de que hoy están de una manera y otro de hoy y otro día de otra, la famosa bipolaridad, me imagino. Que no encuentran muchas veces la manera de ausentarse o de excusarse en el trabajo, porque eso no se toma en cuenta. Todavía hay gente en las familias nuestras que dice, pon de tu parte, muchacha. Sí, y yo mismo le pregunto a las personas cuando me piden una licencia, ¿te va a afectar en temas laboral porque venga de psiquiatría? Gracias a Dios, ya eso no es... Tal vez se va tomando un poquito más de conciencia ahora. Creo que sí, que se va tomando un poco más de conciencia de que no hay esa exclusión. Creo que todos en la pandemia vimos que cambió susceptible... después de la pandemia. O sea, se ven más casos ahora. La pandemia vino como a mostrarnos algo que tal vez estaba ahí definitivamente, pero que ahora como que se destapó. Yo me llevé la enseñanza de una paciente que me dijo, ustedes, refiriéndose a todo el que no sufre de una enfermedad mental, entienden o entendieron lo que vivimos nosotros, que sufrimos alguna condición de salud mental, lo que es pasar por algo, o sea, lo que es sufrir por algo, que todos lo vivimos en la pandemia con el tema de la ansiedad, la depresión, la incertidumbre, trastorno del sueño. Y la pandemia, yo entiendo que sí, que creó una alta sensibilidad ante estos temas de salud mental, ya que todos lo vivimos de una forma, y pues si somos empáticos, nos podemos poner en los zapatos de esa persona y acordarnos que yo también pasé por eso. Yo me alegro muchísimo del tema de la pandemia o post-pandemia, que se va haciendo costumbre, sobre todo en las redes sociales, o ahora está de moda, o no sé qué, hablar. Ahora cualquiera es un psicólogo, un terapeuta y está dando consejos. Mucho cuidado también con los consejos que usted le sigue, porque ahora anda todo el mundo dando consejos, pero en algún sentido eso ha venido a lo que decía al principio, que es normalizar este tema de la salud mental, de las situaciones, porque ir al psiquiatra daba vergüenza, tal vez todavía mucha gente le da, eso se escondía, se tapaba, hablar de que usted tenía algún trastorno, que si bipolar, que si hoy estoy así, que si hoy estoy asado, eso también se tapaba, hablar de la ansiedad. Yo me atrevo a decir, una persona como yo que sufro de ansiedad, y que no lo oculto, el doctor aquí se sonrió porque dice, tal vez no se dio cuenta. Hay mucha gente que está al lado de uno y uno no sabe por lo que está pasando, ¿verdad? Y yo nunca, para mí nunca ha sido una
una vergüenza, no lo veo como un tabú, pero como usted decía ahorita y me identifiqué, nadie se imagina por lo que pasa a una persona que está atravesando cualquiera de estas situaciones. Sí, sí, incluso... Sobre todo la ansiedad, tal vez la ansiedad, porque eso es lo que sufro yo, tal vez es la que creo más grave o más grande, pero sofoca. Sí, te incapacita. Incapacita a uno. Y algo que tú quisieras, como tú dijiste, poner de tu parte, pero cuando yo te pregunto cuál parte pongo, no sé, o sea, sí, porque es muy bonito poner tu parte. Yo siempre le digo a los familiares, ok, ¿qué parte tiene que poner? Ahí sí le digo, bueno, la parte que tiene que poner es que lleve el tratamiento, que continúe con la consulta, que haga ejercicio, que todas las recomendaciones que se están poniendo sobre la mesa la haga. Pero también hay que entender que si tú tienes una fractura y que tú tienes un yeso, yo no te puedo pedir a ti que te pares y corra un maratón porque estás lesionado. Entonces las personas no entienden esa parte de que yo tengo una lesión. Incluso vemos cuando se le da de alta a un paciente que ha tenido que estar ingresado, se resisten a que tú le des esos 15 días de licencia. Y yo le pongo ese ejemplo. Imagínate que te acabo de quitar un yeso, o sea, tú necesitas reintroducirte poco a poco, pero es que vemos que el tema de rehabilitación psicosocial, eso no se maneja. Sobre todo ante ciertas situaciones, porque hay que pensar cuando una persona ha perdido un ser querido. Hay muchas maneras de pasar por duelo. Ha perdido un trabajo, ha perdido hasta una mascota le puede. Con las 2 inundaciones que ha habido también lo hemos visto, o sea, se manejan cuando hay temblores de tierra, tú ves que ese día la población está un poquito más a la defensiva o más sensible. Entonces vemos que sí, que todos tenemos una mente y todos somos susceptibles y que de un segundo a otro con cualquier noticia que tú no estés esperando te cambia. Y es la forma en la cual tú manejes esas emociones que te ayuda, y no lo digo a mal, a no volverte loco, claro. Que ese es el mayor temor que todos tenemos, pero no sabemos qué hacer para no llegar ahí. Simplemente es como que lo evadimos, eso está muy lejos, eso no va a llegar a mí. Y cuando tú empiezas a conocer personas que han vivido la experiencia y que le ha pasado y que lo han sobrellevado y que quizás llevan su medicación como cualquier hipertenso o diabético, te sorprende de que eso no pasa nada. O sea, no hay que verlo ni menospreciarlo. Entiendo que ya eso de cuando existía el manicomio y la psiquiatría era mal vista, porque las opciones terapéuticas que uno tenía, esa camisa de fuerza, esa inyección de ay Dios, es que se hace en Constanza, se me fue el nombre. Se ponían esas inyecciones para crear unas llagas, unas úlceras en los muslos y evitar que el paciente se parara, caminaba. Ay, Jesucristo. Sí, lo de la terapia electroconvulsiva, que todavía es mal vista y es muy utilizada por nosotros. En ese tiempo también había el coma insulínico, es decir que ya y todos esos recursos que se empleaban, todas esas maneras, pues quedaron en el pasado, o sea, y sí, fueron las soluciones en su momento que existían. Cuidamos y lo vemos como algo de lo cual aprendimos, no lo olvidamos, pero para que la persona también entienda que uno sabe de dónde viene esto. Antes se pensaba también que era tema mágico-religioso, que me echaron una brujería. Todavía hay pacientes que lo prefieren llevar al brujo antes de llevarlo al psiquiatra, y que después que agotan estos pasos es que uno pues lo ve. Uno siempre le da esa libertad porque dentro del consultorio hay una libertad de creer, claro, de todo tipo de creencia. Claro. ¿Por qué son tan frecuentes en nuestra sociedad las crisis de depresión? Porque primero, las actividades que yo estoy teniendo para poder reponer esas sustancias que habíamos hablado, que son los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, yo no la estoy haciendo. Estoy teniendo un mal sueño. Yo me acuesto con un celular, consumiendo noticias, consumiendo cosas en las cuales quizás no me aporte nada. Los fines de semana, a veces yo no logro tener una actividad que sea recreativa y que yo me pueda sentir bien. El ser hiperproductivo, o sea, el no respetar a veces también los horarios de comida. En fin, estamos llevando un ritmo de vida que yo entiendo que está sacando las secuelas, y lo estamos viendo con estos temas de la depresión, de la ansiedad, sobre todo en esa parte de la ansiedad por la prisa de llegar, de que el mismo tránsito me incapacita, el yo poder cumplir un horario, de yo tener que organizarme
a que el traslado sea de 45 minutos, una hora, algo que de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, donde mi productividad entonces se disminuye y pues esto genera ciertas emociones que son negativas en mí. La parte también del costo de la vida, de que por más que yo trabaje y por más que yo gane, no me da para cumplir con todo lo que yo tengo establecido, las responsabilidades que tengo. En fin, son todas esas cositas que lo vemos que son psicosociales, en donde vemos lo complejo que es la enfermedad mental, que no es solo el también beberte la pastilla y esperar a que el medicamento haga. Ni es mágico, ¿verdad? Ni es mágico, porque si no... Creo que en algunas ocasiones yo he escuchado o he leído artículos del happy pill. No hay un happy pill, no hay una pastillita de la felicidad para que todo se... Yo diría que fuera como el yodo, que se determinó en su momento que a la sal había que yodarla para evitar lo del bocio. Yo diría que algo así se hubiera hecho ya, que se tuviera que poner algún elemento dentro de algún alimento que ingiriéramos de manera diaria para evitar que nos deprimiéramos, pero tristemente no es eso, y es los cambios que hemos tenido socioeconómicos, sociodemográficos, en los cuales pues nuestro cerebro no se ha adaptado a esa velocidad que esos cambios han ocurrido, y estamos viendo las secuelas de ese tipo de situaciones en tanto personas jóvenes como en adultos y hasta en adultos mayores. Hace un momentito hablábamos del tránsito y yo recuerdo hace unos meses, en este mismo año, un ciudadano dominicano, joven, mediana edad, no recuerdo bien la edad, se estrelló su carro contra la verja de la entrada del Palacio Nacional y llegando hasta el estacionamiento, o creo que alcanzó a llegar, o su intención era llegar hasta el estacionamiento del presidente de la República. Como medida de coerción fue apresado, estuvo, y luego se le dio una libertad pura y simple. Es evidente, y yo no soy quien para analizarlo, que esa persona en el momento que cometió ese hecho, por sentido común, ¿verdad? Sin ser médico, algo había en su cabeza, algún tornillo se le zafó, dicho en mi palabra. Sin embargo, luego esa persona es puesta en libertad de manera pura, de manera simple, sin ninguna consecuencia. Primero, el mensaje que se manda a la sociedad, y en segundo lugar, qué tan capaces, qué tanto permiso psicoemocional tenemos todos los conductores, que vemos un tránsito en República Dominicana que es cada vez más caótico y donde vemos más hechos de violencia. ¿Qué tan capaces, preparados o dispuestos, si no encuentro la palabra, estamos para tener un volante en las manos que se puede convertir en un arma? Es un arma. Es un arma. Uno que tristemente ha visto los casos que han pasado recientemente de personas que han perdido la vida por accidentes que caen en hoyos de construcciones. O sea, ahí te das cuenta qué tan vulnerables somos como seres humanos, igual cualquier persona que esté cruzando la calle que no se dé cuenta. Y en este caso en sí, pues la ley aquí dice que las personas que tengan una condición de salud mental no son imputables. En teoría, en su momento, el hospital psiquiátrico, cariñosamente el 28, funcionaba como lugar en donde se recluían este tipo de personas, pero ya hoy en día existen los psiquiatras forenses que determinan si en el momento preciso donde ocurre el hecho, porque que yo tenga un diagnóstico no significa que mi vida entera yo vivo con el diagnóstico, o yo estoy en un estado de psicosis, o para que bien se entienda, en un estado de locura. Yo puedo estar completamente normal siendo esquizofrénico, siendo bipolar, y haberlo hecho en mi sano juicio, y para eso el psiquiatra forense interviene y determina si sí o si no, y hubiera sido interesante que a la sociedad se le comunicara para que entender que esa figura que es tan respetada por todos como la figura presidencial, claro, y ese mismo entorno no se cualquiericen. Así mismo pasó recientemente con lo que pasó con Trump, que salió un ciudadano amenazando al presidente, que creo que cayó preso o lo que sea. Sí, pero después pidió disculpas y bueno, amén Jesús. Pero vemos qué tan susceptibles somos a cómo las redes sociales influencian en nuestro actuar y en nuestra forma de pensar, en donde si yo veo que otro lo hace y lo ven de una manera heroica, te están llevando un mal mensaje. Ahora, doctor, la violencia en el tránsito, el manejo de los conflictos que se presentan en este caos que vivimos a través de la ira, el manejo de la ira y el estrés en los conductores
conductores tiene que ver con salud mental? Sí, claro que sí. Es que es un reto tú salir hoy en día a la calle. Es un reto encontrarte con la culpa es del tránsito, no necesariamente de las calles, no necesariamente de nosotros. La culpa es de nosotros. Okay. Para aclararlo. Yo no puedo decir que la culpa es de la hamburguesa o de las cadenas rápidas y que por ello existen personas obesas, sino de nosotros que somos los que tomamos la decisión de acudir y manejar de la manera ofensiva que se está manejando, en el cual el celular yo entiendo que ha sido una herramienta que nos distancia del ejercicio que uno está haciendo, que es manejar, conducir. Se nos olvida que llevamos otras vidas dentro del vehículo. Vemos que a veces que hasta alta velocidad, por sonar un mensaje, ya mi cerebro, como dijimos anteriormente, busca placer, inmediatamente tiene esa necesidad de saber quién o qué necesita de mí. Y puede ser que no sea nada, pero ya el cerebro de una vez lo ve. Y tú ves personas que hasta con el celular en silencio, cada cierto tiempo andan revisando, están chequeando. Entonces sí, ya hay adicción al celular y el tránsito realmente representa un reto. Y yo entiendo que la educación vial y entender que yo controlo lo que pasa dentro de mi 4 o de mis 2 gomas y que yo no puedo pretender que el carro que esté adelante vaya a la velocidad que yo necesito que vaya, y casualmente tú te das cuenta que el semáforo no ha cambiado y yo no entiendo la agilidad y la velocidad que tienen para oprimir la bocina. O sea, sí, es increíble. Yo digo a veces que tienen el dedo en la bocina para que hace así pipí. Y la verdad que a veces uno anda como que... No, y como que dame asustado. Chance de poder ver que no vengan carros, o sea, de tomarme ese 1 o 2 segundos. Hay que cruzar con tanta precaución en verde como en rojo. Exacto. Y cuidado si en verde hay que cruzar con mayor precaución. Porque tú estás esperando ese motorista o lo que sea que venga, una ambulancia, cualquier... Educación vial, eso es muy importante, y eso era lo que se iba a desprender de la pregunta anterior, que cuáles serían las medidas que pudiéramos tomar como sociedad y la responsabilidad que tiene el Estado para frenar un poquito esta violencia, que todos los días vemos a alguien que se bajó de su carro y cogió un tubo, o vimos un chofer, una persona en su vehículo que le tiró el carro a 2 mujeres en una comunidad del este, y así, pero cada día es un hecho que tapa el otro. Entonces, sí, yo entiendo que verlo todo, y ojo, no estamos psiquiatrizando ni psicologizando lo que hacemos en el día a día, pero sí hay un componente psicológico que influye en la vida de nosotros. Entonces, si lo empezamos a ver y a educarnos de la manera sana, de cómo yo hacerlo desde la sanidad, me evito el tener que enfermarme, que enfrentarme a situaciones que me generen la ansiedad, a situaciones que generen estas detonaciones, a que uno pierda el control de uno mismo y que la desgracia llegue tanto a la casa de uno como a la casa de otros. ¿Qué puede hacer uno en los tapones para relajarse? Podcast. Podcast. Al pan, señores. Podcasts ayudan bastantes. Sí. Realmente hay unas bolitas que son de relajación, que la venden en Amazon, que eso también te ayuda a tu poder relajarte. Pero yo entiendo que el enfocarte en la actividad que tú estás haciendo, en el reto, verlo como un reto de poder llegar al lugar donde tú tienes que llegar, porque estamos cogiendo el celular como mecanismo de entretención, en lo cual vienen estas trifulcas en donde yo no estaba pendiente de lo que tenía que hacer, pierdo el tiempo, pierdo el semáforo, el otro se desespera y pasa lo que pasa. Entonces, en Costa Rica tienen el lindo gesto que cuando te dan paso, te hacen un cambio de luces o te tocan bocina, que son comportamientos que te gratifican. Aquí tú das paso y tú te incomodas porque el otro no entiende que tú le estás dando paso, o el peatón, cuando tú le das paso, pasa modelando, como que tiene todo el tiempo del mundo. Y el vehículo de atrás, si usted le dio, te toca bocina porque dice, pero por Dios, no sea tan bruta, cruza. Exacto. Me ha sucedido. Sí, que uno no puede tener esa oportunidad de tener buenos gestos como ciudadanos hacia otros. Y es que en la medida, yo digo que la mejor manera de ver la falta de educación de nuestra sociedad está en el tránsito. Esa es la mayor evidencia. Pero en la medida en que nos eduquemos, pero que venga eso de
desde las escuelas. Yo creo que tenemos que formar a nuestros niños. Y si el niño de hoy pasó todo el tiempo viendo a su papá tirándole el carro encima, no respetando al peatón, pasándose en rojo, cuando en 5 o 6 años que ya va a estar conduciendo, va a repetir el mismo patrón. Claro. Y utilizando palabras descompuestas para referirse a la otra persona. Hijo de la... Ajá, y por ahí para allá. Entonces, inmediatamente ese próximo conductor, lo que ya entiende que eso es lo normal, sobre reaccionar o reaccionar de esa manera, y que manejar es eso. Ese es el ejercicio que él entiende que debe de hacer. Entonces, sí, debemos de educarnos, y me llama la atención, con mi hijo de 4 años, en el colegio que él está, le han enseñado a entender cuáles son las emociones. Él puede distinguir cuando mamá, papá o cualquier otra persona está furioso, está molesto, está triste. Y ahora eso está de moda con la película. Digo, de moda no, es la segunda parte, ya una primera parte de mucho tiempo, pero el Inside Out 2. Sí, nos trae esa parte de que cada personaje es un neurotransmisor, y para mí es la manera más fácil de expresar y explicar un poquito lo que ocurre en nuestro cerebro cuando la alegría deja de ser, cuando aparece ansiedad, cuando aparece furia, y es entender eso, o sea, cuando yo le doy la oportunidad a que estos personajes aparezcan en mi vida, y a quien yo le doy el derecho. Y cómo reconocerlos también, o sea, cómo yo reconozco que soy una persona que estoy sufriendo de ansiedad, o que estoy pasando por tal o cual cosa, o sea, cómo reconocer eso. Por ejemplo, cómo yo reconozco que estoy pasando por un momento de ansiedad o que soy una persona ansiosa. Cuando tú empiezas a tener, que es la mayoría de las veces por la cual acuden al psiquiatra, cuando empiezan a tener palpitaciones, sudoración en la mano, que son personas que han ido recurrentemente a emergencia o al cardiólogo o al gastro y no le encuentran absolutamente nada, que llama la atención que nosotros tenemos muy poca tasa de referencia de otros especialistas hacia el psiquiatra. Siempre es el paciente que va. No sé si es por el temor del especialista a decirle que lo que tiene necesita la ayuda de un psiquiatra, o si es por ignorancia o temor del perder el paciente, que eso llama mucho la atención, y entender que si estoy sufriendo de esto, Tal vez estoy yendo al cardiólogo creyendo que tengo alguna situación cardíaca y no lo es, simplemente ansiedad. Tal vez estoy teniendo mucha gastritis, mucho reflujo, tal vez me está dando mucho dolor de cabeza y no hay ninguna de esas especialidades, simplemente estoy... Hasta con el oftalmólogo, que estoy viendo borroso, y nos ha pasado, y cuando ponemos media o un cuarto o una gotita de la pastilla que utilizamos, empezamos a ver mejor. Ay, sí, Dios mío. Y la gracia que te da el paciente y lo barato que le sale en versus todo lo que agotó en el tiempo, la baja en la productividad y el mal rato de tener que estar buscando y entendiendo que ya lo que tenía con eso se iba a morir, te lo agradece. Y ahí es donde entender un poquito, y insisto, no es psiquiatrizar ni psicologizar el comportamiento, pero entender que cuando hay algo patológico, o sea, así mismo cuando a mí me duele algo de manera recurrente, yo decido buscar ayuda con un especialista. Cuando yo dejo de dormir, cuando mi ánimo se altera, cuando yo empiezo a estar más irritable, cuando me cuesta hacer las cosas que me gustaban hacer anteriormente, pues nunca está de más el visitar a un psiquiatra. Y esa es una de las preguntas que siempre tienen: ¿dónde voy primero? Si al psiquiatra o al psicólogo. ¿Y a dónde debemos ir primero? Eso depende, ¿verdad? Depende, no. Si hay síntomas, si ya no duerme. Si usted está muy loco, usted primero va al psiquiatra. Si está menos loco. No, mentira. Eso fue una broma, doctor. No, pero es válida. Lo que pasa, el nivel de locura es en base a la sintomatología, que es lo que hacemos los psiquiatras. Si tienes signos y síntomas, si tu cuerpo te está hablando, pues el psiquiatra es que te va a ayudar con esa parte. Si tu mente, que es la que te está hablando, es decir, que te cuesta construir pensamientos positivos y que tú entiendes que solamente está en tu pensamiento, que tu cuerpo todavía no tiene ninguna manifestación, pues el psicólogo es tu herramienta. Habló de pensamientos, y aquí precisamente alguien me hace una pregunta a través de mis redes sociales y me dice que cómo controlar pensamientos, sobre todo esos pensamientos perturbadores, ¿se puede decir de esa manera? Sí, y nosotros lo llamamos pensamientos intrusivos. Con ese tipo de pensamientos, pues... ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Cuando tú no quieres pensar en eso y te llega. Catastrófico. Catastrófico, exactamente. Me puedo morir, me va a dar un infarto. Cualquier tipo de
pensamiento que te genera un sentimiento, porque los pensamientos son lo que generan los sentimientos, y cuando son pensamientos así intrusivos, negativos, el sentimiento por ende va a ser también negativo. La forma de construir un pensamiento positivo muchas veces es lo que se le llama disrupción de ese pensamiento, cortarlo, hacer una actividad o cambiar de actividad, poner música. Ay, si es de noche, doctor, y uno está acostado a las 3 de la mañana, a mí que me llegan esos pensamientos de mil cosas que me van a pasar de a las 3 de la mañana. Me paro de la cama. A las 3 de la mañana deberías estar durmiendo. Poner música o poner un auricular con los sonidos que hay ahora de white noise que te ayuda, y es justamente porque el cerebro se va a enfocar en la actividad o en el sonido que tú le estás poniendo y va a dejar de enfocarse en lo otro que tenía. Hay otras cosas que son como coger un hielo que te va a generar un malestar ese hielo, darte un baño. En estos días yo leí de coger uno le decía palangana, una cosa, algo hondo. Un envase. Con un envase, gracias, con agua fría y con hielo. Y en momentos de mucha ansiedad entrar la cara, que eso tiene que ser terrible. Parece que yo no he estado tan ansiosa que he tenido que recurrir, pero sí lo veía como un consejo. ¿Puede ayudar? Sí, puede ayudar. El bañarte son actividades en las cuales vamos a decir, todas tus neuronas que están enfocadas en algo ya se van a enfocar en algo completamente diferente. Tú lo hiciste de una manera disruptiva, es decir, invasiva. Como asimismo él fue invasivo con ese pensamiento, tú fuiste invasivo con romperlo, con poner el objetivo de que esto está frío, esto me molesta, y ya luego de eso va a venir ¿y por qué yo estaba pensando en eso? O sea, te da ese rango de tiempo para tú poder saber qué ejecutar, y ahí el trabajo que se hace es con psicología, que ayuda a todas esas herramientas que le dan para poder manejar y construir un pensamiento positivo. Bueno, muy bien. Hay una diferencia, doctor, entre, y estoy segura que sí, tristeza y depresión. Uno escucha muy frecuentemente, ay, que yo estoy deprimida. No necesariamente uno está deprimido cuando está en un momento de melancolía o de tristeza o le pasó algo. Eso no es necesariamente una depresión. ¿Qué se necesita? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estar triste o melancólico y estar deprimido? Bueno, te respondo con otro ejemplo. Las personas no dicen yo estoy hipertenso cuando le duele la cabeza, si sufre de la presión. Entonces, nosotros hemos tenido la mala costumbre, igual la parte de la ansiedad. Esos son diagnósticos, depresión y ansiedad son diagnósticos que definen una enfermedad que hemos englobado para que las personas pudieran entender, o yo pueda o el otro pueda entender qué tan mal yo estoy. Porque si yo digo tristeza es como que deja eso, ahí viene la parte, pon de tu parte, que te tiene triste, todo se soluciona. Mientras que si yo digo depresión, si yo estoy depresivo, es como que de mayor peso, ahí viene lo que es programación neurolingüística. De igual forma yo le estoy diciendo a mi cerebro, esa tristeza es más grande de la cuenta, de lo que tú te imaginas. Y yo entiendo que es un mal manejo de cómo yo expreso mis sentimientos, de cómo yo le pongo nombre a esos sentimientos que no sean diagnósticos, y eso ayuda bastante a corregirlo. No, yo no estoy deprimido, yo estoy triste. Ya yo sé que la tristeza es pasajera, porque cuando yo digo yo estoy deprimido, yo mismo estoy sintiendo que es algo que otra persona me tiene que ayudar, que tengo que buscar ayuda, que un fármaco, y puede ser que tú estés triste o porque te levantaste de esa manera, porque el día está gris, porque el día de cobro no ha llegado, muchísimas cosas, y esa tristeza va a pasar desde que tú te levantes y salgas de tu cama, comas algo, o recibas una llamada o recibas un mensaje que sea alentador, se te pasa. Pero ¿cuándo realmente podemos o un familiar o uno mismo empezar a preocuparnos? No, esto ya pasó de castaño claro a castaño oscuro, esto necesita una ayuda, hay que buscar un profesional. La parte más importante es el tiempo. Cuando hay 2 semanas constantes con esa sintomatología que no pasa, que no cede, que es permanente, ya ahí sí te dice de que ya esa tristeza se convierte en una depresión. Ojo, que no haya un duelo, porque los duelos no son depresión. O sea, un duelo cuando yo pierdo un trabajo, pierdo un familiar, pierdo hasta una mascota, estoy viviendo un duelo, y cada duelo tiene un tiempo. Y hay que darse ese permiso para vivirlo. Sí, no hay que medicarlo, ni hay que salir a la parte de buscar ayuda profesional para esto, pero si ese duelo,
que viene la parte mala, todo se patologice. Si ese duelo te incapacita, ya tú duras más de 2 semanas que no sales de la cama, que no te bañas, que no comes, que estás perdiendo peso, que no duermes, que has abandonado el trabajo, que has abandonado tus responsabilidades de familia, ya estamos hablando de que la parte enferma de la tristeza llegó y ya se llama un trastorno depresivo. La tan escuchada depresión posparto, que es, pudiéramos decir, normal en casi todas las mujeres que hemos dado a luz a un hijo en cualquier momento. ¿Requiere también atención o eso es algo que también va a pasar como hablamos ahora del duelo? Cuando es como hablamos del duelo, cuando es una tristeza natural porque hay un cambio bioquímico, hormonal en ese cuerpo, hay un cambio en la vida de esa persona, hay una responsabilidad nueva, hay unas malas noches, o sea, hay un conjunto de cosas que cualquiera se siente triste, a pesar de la alegría de tener esa criaturita nueva dentro del hogar, pero sí ocurre toda la sintomatología antes descrita de dejar de ser funcional, pues entonces ya recibiría el nombre de depresión posparto y ameritaría la ayuda psiquiátrica. Algunos jóvenes, hablábamos hace un momentito de un periodista que le encanta decir que todos necesitamos droga, pero el consumo de drogas, sobre todo en la juventud, y sobre todo de la marihuana, que la consideran como la droga buena, como que no es tan mala, como que eso no es nada, eso es lo mismo que el alcohol. ¿Cuál es su opinión con relación al consumo de cualquier tipo de droga, en este caso puntualmente la marihuana, el alcohol y su impacto en la salud mental de los jóvenes? Todo lo que nosotros programemos a nuestro cerebro a que tú le digas yo no funciono sin café, que hay personas que te lo dicen, yo no funciono hasta que no me bebo esa taza de café. Pero no es tan malo tomarse una taza de café y depender de ella como depender de un cigarro de un cigarro de marihuana. No, claro que no. Pregunto, ¿verdad? No. Porque yo me tomo mi tacita de café. Defendiéndose sola. No, a ver, no crear un cerebro dependiente, Okay. Es que tú puedas ser dueña de tu cerebro, que tú puedas ser dueña de tu accionar, de que tú sepas que tú puedas arrancar el día sin necesidad de otra cosa que sea de tú, que el sol haya salido y que tú estés vivo. Pero sí, la marihuana realmente hoy en día vemos brotes psicóticos producto de la marihuana. Ha habido un gran aumento y ha habido una disminución en la tasa de necesidad de medicación en personas más jóvenes, y cuando uno hace la historia clínica, 99% hay un uso de sustancias en el cual pues si tenía el gen de alguna enfermedad mental lo despertó por el uso de esta sustancia y bingo, se sacó la lotería y ya a partir de ahí nos hace dificulta porque estamos manejando 2 diagnósticos, hay lo que se llaman patología dual, en donde puede que sea el trastorno del estado de ánimo secundario a uso de sustancia y la misma adicción o dependencia a la sustancia que esté utilizando. Pero insisto en la pregunta, no es una droga buena, no hay una droga buena. Para nada. No puede ser catalogada la marihuana como una droga buena. Para nada, incluso la misma benzodiazepina, que es una droga que uno utiliza, los mismos opioides que se utilizan para el tema de los dolores. Vemos que hay una serie en Netflix llamada Painkiller que habla de esto. O sea, ninguna droga es buena para la parte de recreación. O sea, si yo utilizo algo porque lo necesito, un analgésico, porque tengo un dolor, sí está con ese objetivo. Pero la marihuana, la cocaína, el éxtasis y todo tipo de droga ilícita no hacen ni se le ha encontrado todavía el aspecto medicinal. Bueno, nos quedan 2 minutos de acuerdo a nuestro equipo de producción y pues lo que quisiéramos ya en este tiempito que nos queda es algún mensaje final para nuestros oyentes sobre la importancia de cuidar la salud mental y dentro de esa misma, dentro de esos mismos consejos que actividad o cuáles son esos consejos prácticos que pudiéramos brindarle a nuestros oyentes para mejorar su salud mental o para conservar una buena salud mental. Creo que con lo que cerramos de las drogas, evitar ese tipo de comportamiento, de consumos, ya que hoy en día se ha justificado con esto de que es medicinal, realmente no hay un control de lo que llega al país y tú no sabes lo que estás consumiendo. El llevar hábitos de vida saludables, respetar tus 8 horas de sueño, respetar tu tiempo familiar, el quererte a ti mismo y el
lo que tú construyes de ti, amarlo, abrazarlo y entender que si eso es lo que tú quieres ser, que el otro lo deba de aceptar, para no psiquiatrizar, psicologizar el comportamiento. Igual si te sientes algo de lo que se ha estado conversando, pues no tener miedo y salir y buscar ayuda. Bueno, no nos podemos ir, ahora que mencionaba usted esto de cualquier cosa que nos haga adictos, los juegos, Sí. la juventud y los no tan jóvenes, adultos ya jóvenes y adultos hasta mayorcitos, están pegados de los juegos. Sí, y ya hasta la misma apuesta a los juegos de pelota y de otros tipos de juegos, o sea, porque uno lo ve y solamente... Cuando me refiero a los juegos, me da algo de los videojuegos. Sí, pero para que tú veas qué amplio es ese tema de las adicciones a los juegos, que también se va a la parte de las apuestas, en donde esos videojuegos, ya incluso hay psicólogos que han hecho maestría en todo lo que tenga que ver con adicción a la parte tecnológica, en donde pues es importante poder tener horarios, respetar la parte del sueño, porque entonces esos jóvenes, cuando mamá y papá se duermen, es que hacen fiesta porque ya están dormidos y amanecen en las consolas. Bueno, hay estadísticas en nuestro país de estos temas que estamos hablando, tan medidos, tan en número, la situación. Si lo hubiera, yo entiendo que la inversión que se hiciera en salud mental no fuera tan tímida. Bueno, atención, señores, atención. Yo creo que además de los buenos consejos y de esas herramientas para sanar el coco, como decíamos, para mantener un coco sano, como decíamos al inicio, necesitamos ese apoyo y esas políticas públicas y esa inversión para toda la sociedad, para cuidar la salud mental y para atender la salud mental de aquellos que lo necesiten. Siempre nos hace falta tiempo, doctor. Yo sé que usted viene mucho aquí a Panorama, así es que yo lo voy a agarrar por lo menos una vez al mes. ¿Qué les parece? Yo estoy segura que la gente está necesitando mucho de esto y pudiéramos pasarnos aquí un par de horas más conversando con el doctor, porque nos quedaron muchos temas, así que tiene que volver. El compromiso está, o sea que sacamos el tiempecito en la agenda. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este episodio con el doctor López, a quien pueden ubicar a través de sus redes sociales. Yo estoy segura que a alguien se le quedó alguna pregunta, pues usted va a Instagram. J. López Mena, ahí nos ubican. J. López Mena, ahí está igual mi teléfono de contacto y los lugares de consultas. Yo soy proterapeuta, propsicólogo, propsiquiatra, para no llegar a la locura. Yo estoy medio loca, sí, pero no tan loca, porque siempre ando de la mano de mi terapeuta, de mi psiquiatra, y trato ahí de ir enfrentando una que otras situaciones, ¿sí o no, doctor? Es así. Ya lo saben. Señores, muchas gracias. Gracias por la sintonía y será, si Dios quiere, hasta una próxima entrega.